Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, estamos en el martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, pero hoy es la fiesta del apóstol San Mateo, llamado Leví, llamado mientras estaba cambiando, haciendo el trabajo de cambista y de publicano, y el Señor lo llama y deja todo para seguirle, se convierte en apóstol. Hoy celebramos esa vocación y sobre todo la vocación que lo ayuda a escribir un evangelio, que es el evangelio llamado para los judeocristianos. Que el Señor nos ayude a descubrir la fuerza de la llamada en nuestra vida. Presentamos al Señor las intenciones de nuestros difuntos Juan Collado Romero y Ramón Antonio Guerrero. Vamos ahora a pedir al Señor perdón por nuestros pecados, a reconocer nuestra fragilidad y reconocer ante Dios y los hermanos que hemos colaborado con el pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que con inefable misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y su intercesión, te sigamos fielmente y vivamos siempre unidos a ti. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por Cristo, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la meta de la esperanza en la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Pero a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos.
A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Anden y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy celebramos la fiesta de uno de los grandes, Mateo. Mateo es judío, Mateo es el miembro de la raza judía, pero es considerado un traidor, un publicano. El publicano es el que le cobraba impuestos, es el referente, el que los romanos contrataban para que le cobrara impuestos a los judíos, y de paso ellos le cobraban un impuestico, se llevaban una ñapa y se robaban algo de eso, explotaban al pueblo y todo el mundo los consideraba viles, malvados y sobre todo pecadores e inmundos, traidores a la patria, traidores a Israel. Y le vieron uno de esos, vivía de sus monedas le brillaban mucho y vivía para eso. Y sin embargo, vemos nosotros a Dios que lo llama, misteriosamente lo llama y lo quiere para sí. Y le dice: ven, sígueme. Dos palabras, ven, sígueme. Y así, con estas dos palabras, dejando todo, yo no sé qué palabras debieron ser, pero qué brillo tenía que dar ese para que las monedas de él ya no brillaran tanto y fueran las monedas, fuera la mirada de Cristo y la voz del Señor y el Maestro que le llamaba a dejarlo todo. De repente vio un sinsentido a lo que estaba haciendo, como hay mucha gente que lo ha vivido. ¿Cuántos de nosotros podemos vivir sin perdidos? No hallamos el lugar donde establecernos, no encontramos qué hacer y vamos haciendo cosas. Sin embargo, Dios tiene una vocación para cada uno. Dios no quiere que el pecador muera, sino que se arrepienta y viva. Y por eso Dios también quiere a Mateo, quiere a todos y cada uno de nosotros, y no quiere, piense usted en el pecador más pecador, que usted se le ocurra, y a ese Dios quiere que se convierta y viva, aunque usted no quiera. Dios sí lo quiere, y eso es lo importante. Por eso, y cuando yo diga usted no lo quiera, porque hay veces que se nos puede subir una especie de puritanismo en donde nosotros nos podemos creer superiores a los demás. Peligroso eso. Los fariseos se consideran los superiores. Hoy día, dentro de la iglesia, puede haber grupos de la iglesia que se puedan sentir superiores a los demás y consideren a los demás como los otros y se puedan considerar puros, y eso es un pecado de segregación y de sectarismo grave. Y entonces preguntan a los fariseos: ¿cómo es eso? Usted no se puede juntar con nosotros. Y eso es terrible, porque entonces, ¿qué es lo que usted quiere? O sea, usted es un puro que quiere quedarse usted solo en el club de los puros y quiere que los pecadores se queden pecadores. No acepta que haya cambio, no quiere que el pecador se convierta. Esa es la actitud real, eso es lo que está de fondo de un fariseo. Se siente que está en el grupito de los salvados y no le importan los demás.
Y por eso entonces vemos nosotros cómo Jesús responde. Responde Jesús de una manera muy fuerte. Ustedes no necesitan, lo que necesitan son esta gente, por eso estoy comiendo con ellos. Ustedes son tan puros que no me necesitan. Los que me necesitan son estos que están aquí. ¿Cómo se va a molestar alguien con que Dios vaya a buscar al pecador y lo convierta? ¿Cómo podría alguien molestarse? Pues sí, ocurre. La actitud farisaica de muchos de nosotros puede hacer que nosotros creamos que ya somos suficientes y que ese no es de los nuestros y que ese es un perdido, un pecador, un condenado. Y para Dios no hay condenados. Hay ovejas que está buscando siempre. Y Mateo es una de ellas. Mateo conoce el mundo judío. Y es tanto así que él va a componer el Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo es tan hermoso que es un evangelio destinado a los judíos que se han convertido al cristianismo. Y cuando usted lee el Evangelio de Mateo, usted nota que es alguien que sabe de la ley. Para eso se cumplió lo que decía el profeta tal. Nada más que en los primeros capítulos, todo es una especie de lectura de la vida de Jesús y todo un cumplimiento de lo que decían los profetas. O sea que el autor conoce lo que decían los profetas y sobre todo le está escribiendo al auditorio que definitivamente también conoce lo que decían los profetas. Es para los que están familiarizados con las profecías de Israel. Y por eso se le llama el Evangelio de los judíos, porque es un evangelio destinado a gente que conoce el mundo judío y que sabe la respuesta, la nueva concepción de la ley que va a dar Jesús. Del capítulo 5 en adelante, Jesús en el Sermón de la Montaña va a dar una especie como de nueva lectura de los mandamientos. Se les dijo, pero yo les digo. Se les dijo, pero yo les digo. Constantemente va a ser eso una lectura para que los que conocen la ley sepan ahora leerla a la luz de un nuevo evangelio, de la buena nueva de Jesucristo, a la luz de una nueva comunidad que no exige más, pero exige el Espíritu Santo para poder leer, acoger, vivir y sobre todo seguir a Jesús. Y Mateo forma parte de esa comunidad. Mateo colabora con ese evangelio, colabora dentro de los 4 evangelios que son la belleza, que conforman los 4 ángeles con los que Dios alimenta a la iglesia. Ojalá, hay gente que decía no hubo más evangelios, ojalá hubiese habido 20 evangelios. Son 4 los que nos proporcionaron, que los apóstoles creyeron que eran los canónicos. Hay algunos que no, que son considerados no canónicos, porque los apóstoles consideraban que eso no formaba parte de la tradición de Jesús. Están escritos con buena intención, pero no están escritos con la veracidad apostólica necesaria. Entonces vemos nosotros cómo todo esto es para formar lo que se llama el regalo de la iglesia. Y aquí vemos nosotros, yo fui primero al Evangelio, y ahora me voy a la lectura de la carta a los Efesios. Pablo está escribiendo. Pablo es otro de los que conoce muy bien el judaísmo y conoce muy bien la necesidad de la unidad de un pueblo, como uno solo es el Dios, Adonai Echad, y el pueblo también. El Señor es uno y el pueblo es uno solo, una sola la iglesia, un solo bautismo, una sola fe. Por lo tanto, nuestra vocación es la unidad, es pertenecer a un solo cuerpo. Yo no puedo pensar en muchas iglesias porque serían muchos cuerpos de Cristo. Cristo es una cabeza de muchos cuerpos, imagínense. Yo quiero que se imaginen eso. Y Dios pensó en una sola iglesia. Sobre esta piedra edificaré la iglesia, le dijo en el Evangelio de Mateo, precisamente en el capítulo 16. Habla de mi iglesia, no es una iglesia, o no es la iglesia de todos los creyentes, aunque estén peleados, matándose unos con otros, pero es una sola misteriosamente, porque el protestante tiene esa dificultad como los católicos tenemos la nuestra. La dificultad del católico es cómo es posible que haya tantas iglesias cuando Dios quiere una sola. Ese es uno de los puntos graves. Yo me acuerdo cuando estaba pululando por esos lugares, eso era el grave problema. Esto no puede ser. Y ahora otra, y ahora otra. Y cada una peleándose uno con otro, diciendo que estos están perdidos, y estos que están perdidos. Y querer llamar a todo eso un solo cuerpo, un cuerpo enemistado. Es como que usted tenga un cuerpo y el hígado sea enemigo del corazón, y el corazón enemigo de... Pero somos un cuerpo, imagínese usted. Cuando al contrario, el cuerpo significa carismas, una unidad de carismas, a servicio de una edificación. Y lo que menos se edifica son los pleitos. Y por eso entonces Dios constituye ministros, carismas. Y aquí lo dice.
Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores, doctores, para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Él establece ministerios, capacidades. Puede que haya gente que haya recibido dones y talentos y los entierre. Por eso Jesús en el Evangelio se va a encargar de decir y de condenar al que quiera enterrar el talento que Dios le ha dado. Usted le dio el talento de poder enseñar, pues enseñe. Usted es maestro. Usted le dio el talento para poder ser director y pastor de una iglesia. Usted es apóstol. Usted es capaz de hacer cada cosa. Apóstoles, profetas. Usted tiene la palabra de la profecía. Hable, entonces no se calle. No entierre el talento. Es más cómodo estar tranquilo y dejar que otros sentarse así tranquilos y que otros sean los que trabajen. Eso siempre será más cómodo. Y dejar el trabajo a otro y simular humildad. Decir, no, yo estoy tranquilo, yo me quedo tranquilo. La humildad es importante, pero la humildad es verdad. Y si usted ha recibido un talento, usted tiene que ponerlo al servicio de la comunidad. Y por eso los apóstoles son apóstoles no porque quieren. Ni los profetas son profetas no porque ellos tienen ganas de hablar, sino porque han recibido un regalo de Dios. Y ese regalo no es para ellos, sino que es un regalo para el servicio de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, el mismo Emiliano Tardif, recuerdo yo, un sanador, uno con un carisma de sanación. Cada vez que iniciaba la misa, él sufría, y decía bromeando, ¿y si nadie se cura aquí? Porque él sabía muy bien que no era él. Y decía al final eso, siempre comenzaba, bueno, el que cura, el acento francés, canadiense, bueno, el que cura es el Señor, así que vamos arriba. Él lo decía con mucho acento dominicano, porque él aprendió español, no, aprendió dominicano y hablaba como dominicano. Y él era capaz de tener un carisma extraordinario, pero lo vivía con temor y temblor y con la debilidad propia del que sabe que el don viene de Dios. Y así también muchos otros que han recibido grandes carismas se sienten débiles, pero tienen el deber de poder poner el talento que Dios les ha dado al servicio de la edificación de la iglesia. Mateo tenía capacidad de manejar dinero, sí, y seguramente él tenía capacidad de conocer la ley de Dios, porque haber escrito ese evangelio con tanto conocimiento del evangelio, digo, menos mal que no se quedó pusilánime guardado ahí escondido, sino que puso el talento al servicio, y bendito sea Dios por el talento que le dio a Mateo para poder escribir semejante evangelio como el que escribió. Y así con todos los demás apóstoles, y así con todos los demás en la iglesia, que a lo largo de la iglesia les ha tocado poner a servicio de lo que tienen a servicio. Por ejemplo, uno de ellos era el Papa Benedicto XVI, es Ratzinger. Ratzinger era el tipo más tímido que había, es un ratón de biblioteca, como él mismo se llamaba. Él no estaba llamado a ser papa, imagínense, pero Dios lo llamó. Y él salió, la primera vez que salió el pobrecito con una timidez, y él se sobrepuso y salió un tremendo papa, pastor de la iglesia, y sobre todo tremendo maestro, que se discute en el futuro si va a ser llamado doctor de la iglesia, porque era un hombre tremendo en sabiduría. Pero eso sí, su temperamento no le permitía estar como el otro, Juan Pablo II, que era un hombre que había estado en actuación cuando él era joven, antes de ser sacerdote, era actor de teatro. Y para él estar y cuando salió en la escena, en el balcón, parecía un gigante que estaba abrazando el mundo, porque ese era suelto. ¿Cuál de los dos era más grande? Los dos pusieron su talento al servicio de la iglesia. Y Dios los bendiga a los dos. Juan Pablo es santo, Benedicto, Dios lo bendiga, está vivo todavía entre nosotros. Ha escrito un libro hace poco, hay que leerlo, sobre Europa, muy hermoso. Ya yo he ido viendo retazos, bellísimo. Hombre con una sabiduría extraordinaria, menos mal que no se la comió para él, sino que la puso al servicio. Qué belleza de que si usted tiene un talento, no se lo guarde, no haga eso. De hecho, el Señor va a decir, ¿te acuerdan de la famosa parábola? Me diste el talento, lo guardé, aquí está. No hice nada con él. Bueno, qué triste que el Señor nos dé talentos y capacidades y nosotros tengamos, por miedo a quedar mal o por cualquier otra razón, dejar de poner lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, al servicio de a quien le corresponde, que es la iglesia. Porque a fin de cuentas, quien tiene que quedar bien es la iglesia.
Quien tiene que quedar edificada es la iglesia. Y si no entendemos eso, entonces no entendemos el amor que Dios ha puesto en nosotros, como lo puso en Mateo, en Bartolomé, en Pedro, en Pablo y en todos ellos. El amor a la iglesia, fueron capaces de morir por la misión de la iglesia, que era Cristo. Y así como ayer celebramos también la de Andrés King Daigón, y así también tanta gente que ha puesto lo que tiene al servicio, incluso a veces la vida misma, poner al servicio de los demás. Mateo también murió mártir, por eso celebramos vestidos de rojo, porque no dio solamente las monedas, no las dio para seguir al Señor solamente, también dio su vida, dio su seguimiento, dio su talento, dio un evangelio y finalmente dio hasta la vida por Cristo. Damos gracias al Señor, porque ojalá que nosotros también no nos quedemos con nada, no nos vayamos a la tumba habiendo guardado y reservado cosas que no nos pertenecen, porque no nos las llevaremos y habremos impedido que hayan sido semillas destinadas a producir frutos en la iglesia. Que el Señor nos ayude y nos fortalezca para que lo que somos y lo que tenemos lo pongamos al servicio de lo que Él quiera para con nosotros. Amén. Pongamos nuestras intenciones ante el Señor, pidiendo a Dios por las necesidades de la iglesia y el mundo. Para que el mundo entero reciba con docilidad su palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la iglesia viva la urgencia de la misión en la acogida, el diálogo, la comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sepamos decir nuestra fe con signos y palabras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Juan y de Ramón Antonio, para que el Señor los acoja en su reino, los revista de gloria y de inmortalidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, todas ellas te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes es agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todas sus almas. Amén. Al venerar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, y te pedimos humildemente que mires con amor a tu iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, junto a los ángeles y arcángeles y a los tronos y dominaciones y a todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, a los obispos, presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Juan y Ramón Antonio, y a todos los que han muerto en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos ha llamado el Padre a formar un solo cuerpo y así, en una sola fe, vamos a dirigirnos al Padre con la oración que el Maestro mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a esta tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está. Él es Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros que somos invitados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Vamos ahora todos a hacer la oración de comunión espiritual según la fórmula San Alfonso María Gregorio. Hagamos la oración cerrando los ojos y comulgando, uniéndonos al misterio celebrado en este altar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Señor, te damos gracias por la llamada que hiciste a Leví, Mateo. Gracias, Señor, porque con ello también nos dices que a cada uno de nosotros le tienes una llamada, una vocación. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestro corazón para descubrir lo que tú deseas de nuestras vidas. Señor, si es necesario cambiarla, como cambiaste la mía y cambiaste la de Leví,
Señor, cambia la vida de a todas aquellas personas que quieras cambiar y destinar para algo específico y puedan cada una de estas personas poder cumplir su misión. Señor, enséñanos a ser un solo cuerpo, a vivir en una sola fe, en un solo bautismo, un solo Señor, una esperanza a la que todos nosotros hemos sido llamados. Gracias, Señor, por tu amor. Permítenos seguirte con ese amor correspondiendo al tuyo. Amén. Oremos. Hemos participado, Señor, de la alegría de la salvación que experimentó San Mateo al tener de invitado en su casa al mismo Salvador. Concédenos nutrirnos siempre con el alimento de aquel que no ha venido a llamar los justos, sino los pecadores. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos. Ahora vamos a impartir con alegría la bendición propia de los apóstoles en este día de la fiesta de San Mateo. Les voy a pedir que inclinen sus cabezas. Que Dios, que les ha edificado a ustedes sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de San Mateo, se digne bendecirlos. Que Dios les conceda ser testigos de la verdad ante el mundo, el mismo que les enriqueció con las palabras y ejemplos de sus apóstoles. Que puedan llegar a la patria eterna con la intercesión de aquellos cuya palabra les ha hecho mantenerse firmes en la fe. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y me anuncian a mis hermanos que vayan a Galilea. Y me anuncian a mis hermanos que vayan a Galilea. Ven que yo estoy con vosotros. Ven que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo.